¿Alguna vez has sentido que el lugar donde naciste es al mismo tiempo tu refugio y tu cárcel? Imagina vivir bajo un mantra que dicta cada uno de tus pasos. Ocultos hoy, vivos mañana. Para la tribu de los Puku, sobrevivir no se trata de vivir, sino de esconderse. Pero hoy vamos a analizar Swapped, una historia que va mucho más allá de unos animales mágicos. Es una radiografía de la empatía, el trauma social y cómo un sistema roto termina creando sus propios monstruos. Si alguna vez te has sentido como la oveja negra o como aquel que cuestiona las reglas de su familia para romper patrones generacionales, quédate, porque la historia de Oli en realidad es la tuya. Oli es un pequeño puku, curioso e ingenioso. En términos de psicología, él representa la individuación, esa chispa que busca la expansión frente a una tribu que vive en estado de hipervigilancia, ese miedo constante que no solo protege, sino que paraliza. La abuela de Oli cuenta una verdad dolorosa. Antes, la empatía era la moneda de cambio gracias a los doso, esos majestuosos árboles caminantes. Sus vainas mágicas permitían a los animales intercambiarse, ponerse literalmente en la piel del otro para generar comunidad. Pero aquí entra la primera gran lección sociológica. La escasez destruye la moral. Cuando el lobo de fuego robó la magia y creó la represa, aisló los recursos. Y cuando el hambre aprieta, la ética desaparece. Como bien dice la historia, cuando prima el instinto de supervivencia, la empatía social se desvanece. Los animales dejaron de verse como iguales para verse como competencia. Oli, en su afán de romper el muro, comete un error táctico. Le enseña a una pequeña ave cómo abrir las vainas. El resultado, los yavan, esa especie de aves, arrasan con las provisiones de los Puku. Aquí vemos el peso de la culpa. Oli siente que ha validado los miedos de su tribu. Pero el destino es irónico. En un enfrentamiento, Oli cae en un hoyo y toca una vaina accidentalmente. Se convierte en aquello que su tribu más odia: un yavan. Psicológicamente, esto es fascinante. Oli intenta explicarle a su madre que es él, pero el grupo no ve a Oli, ven a la amenaza. Es la deshumanización del otro en su estado más puro. Su propia familia lo asedia con antorchas y piedras. Aquí la película nos lanza una pregunta incómoda. ¿Tus seres queridos te aman a ti o aman la imagen que tienen de ti? Al verse acorralado, Oli cae al vacío. No solo cae físicamente, cae su identidad. Oli despierta rodeado de ciervos con forma de ramas, escapando por poco de ser atropellado. Al ver a un grupo de yavan volando, entra en pánico y se oculta en un tronco, donde es sorprendido por Ivy. Ella cree que Oli está mal de la cabeza por los golpes, pero termina salvándolo de un lobo. Es aquí donde conocen a Bugle, un pez solitario y amistoso que dice saber dónde hay más vainas mágicas. ¿Era una vaina bonita y brillante? Sí. Sí, ya las he visto. ¿En serio? ¿En dónde? ¿Sabes en dónde hay otra? Sí sé. Mira, está al otro lado del bosque. Oli, desesperado por recuperar su identidad, se lanza a la búsqueda con Ivy. En un giro irónico, cuando encuentran la vaina, Ivy no le cree a Oli, la toca y se convierte en un puku. Ahora el intercambio es total. En este viaje, ambos descubren las ventajas y desventajas de ser el otro. Pero lo más importante es lo que las vainas revelan: la capacidad de entenderse entre especies. Para que una sociedad sea equilibrada, debe existir comunicación y participación activa. Sin eso, el ecosistema sociológico colapsa,
tal como vimos en nuestra realidad actual. Tienes que usar tu nariz de pucú. Los pucú pueden ver olores. No hay olor que importe más que la peste, justo frente a ti. ¡Ay, guau! ¡Sí pueden ver olores! Rodeados de lobos y serpientes, Ollie e Evie aceptan finalmente las habilidades de sus nuevos cuerpos. Es la adaptación por supervivencia, hacer lo que puedes con lo que tienes. Se dan cuenta de que la otra especie también sufría por el hambre. Perdimos a muchos. Amigos, primos, tías, tíos. A mis papás. Qué bueno que encontré las semillas. Eso nos salvó. ¿Tú qué? Descubrí otro tipo de comida. Eso fue hace años. Ahora que lo pienso, fue la primera vez que vi a un pucú. Entonces no los conocía, pero recuerdo que un chico me enseñó cómo abrir y comer las semillas. La empatía es eso, entender el dolor ajeno. Pero cuidado, porque la empatía tiene un límite cuando la vida corre peligro. En medio de una discusión, son sorprendidos por la manada de lobos. Ambos se asustan y caen sobre otra vaina. Y ambos se transforman en Bugle. Aquí es donde empezamos a descubrir al otro personaje de la historia. Bugle se muestra amable y se victimiza, pero incita constantemente a los protagonistas a buscar más vainas. Y misteriosamente, él sabe bien en dónde encontrarlas. En un sistema, todos necesitamos de los demás para sobrevivir, y ellos deben nadar juntos para subir una cascada y lograr su objetivo. Pero mantengan este dato en la mente. Bugle es la representación clara de un rasgo de personalidad patológico. Porque, como dicen por ahí, caras vemos, pero corazones no sabemos. En el camino, se enfrentan a osos y lobos. En un momento crítico, Ollie decide ayudar a un pequeño lobo a punto de morir, representando el punto álgido de la humanidad. Rescatar al más vulnerable sin otra retribución que la bondad. Los lobos, en agradecimiento, les dejan el camino libre. Logran recuperar sus cuerpos, pero cuando incitan a Bugle a transformarse en lo que quiera, se revela la verdad. Bugle es el temido lobo de fuego. ¿Por qué hizo tanto daño? El lobo nos da una radiografía exacta, la exclusión social. ¿Por qué lo arruinaste? Había mucha paz, vivíamos en paz y la destruiste. Causaste mucho dolor. ¿Y qué hay de mi dolor? Fui el más pequeño de mi camada y mi manada me dejó para morir. Ninguna otra criatura me quería cerca. Así que me hice la promesa que un día yo quemaría el valle entero y aquellos que vivieran me alabarían solo a mí. Un psicópata no siempre nace, se hace en un entorno detonante. Él fue el lobo más pequeño, excluido, menospreciado y echado a su suerte. Sin amor ni empatía, acumuló odio y lo convirtió en su deseo de ser el rey del caos. Esperé años para que alguien al fin llegara. Algún triste y tonto ingenuo como tú. Ay, Ollie, ¿lo harías por mí? ¡Wow! ¡Qué gran amigo! Usó la manipulación para que Ollie y Evie lo ayudaran a recuperar su forma original. Bugle nos muestra rasgos claros de una personalidad psicopática: manipulación, carencia de empatía y el deseo de ver el mundo arder. La exclusión social y la falta de amor forman los monstruos que luego nos aterrorizan. Como sociedad, a veces creamos a nuestros propios enemigos al negarles la compasión cuando más la necesitan. El lobo de fuego es el dolor transformado en poder destructivo. Su falta de empatía es una armadura que construyó para no volver a ser herido. Al atacar a Evie, Ollie saca su verdadera fuerza y la lleva hasta la montaña de los Yavan para salvarla. Aquí vemos el paralelismo perfecto: la carencia de empatía del psicópata frente a la esperanza y el trabajo en equipo de Ollie. La cooperación no es solo un ideal, es una estrategia biológica de éxito. Mientras el lobo incendia el valle, vemos el clímax de la cooperación. No pueden salir. ¿Qué hacemos? Hay que ayudarlos. Los guiaremos a la orilla. Es una gran idea, Violet. Hay que hacerlo. Gracias por salvar a mi hijo. ¿Cómo se dice? ¡Gracias!
Los puku, los javan y los lobos coexisten en el último refugio. Oli entiende que para detener el ciclo se necesita un sacrificio. El lobo de fuego lo dijo. Lo solo atraparon con una vaina. Podemos hacerlo otra vez. Allí suplicó a la energía dormida de los árboles doso que engendraran otra vaina mágica para poder luchar contra el lobo que los acechó hasta la isla Puku. Sus súplicas son escuchadas y es así como Oli obtiene una vaina mágica y se convierte en oso. Ok, Oli, tú puedes. ¿Oli? ¡Es nuestro hijo! Esto desencadena una batalla entre los dos que los lleva a la cima de la represa. Me agradabas más como un... ¿Creíste que caería otra vez en la misma trampa patética? ¡Ahora tienes el ingenuo! Oli, envuelto en llamas, en su último esfuerzo se sacrifica y cae junto con el lobo de fuego bajo los escombros de la estructura. Su amiga Ivy lo busca con desesperación para darse cuenta de que, al parecer, Oli lo sobrevivió. Al destruir la represa, Oli no solo liberó el agua, liberó la comunicación. Los Zo regresan y en un acto de gratitud traen a Oli de vuelta a su forma original. La historia de Oli nos enseña que el cambio real siempre requiere que alguien dé el primer paso, alguien dispuesto a ser el extraño. Romper las barreras de tu comunidad es doloroso, pero es la única vía hacia la libertad. No importa qué tan pequeño seas o cuántas veces te hayan dicho que debes ocultarte. Tu curiosidad, tu capacidad de ver al otro como a ti mismo, es lo que realmente tiene el poder de salvar al mundo. ¿Y tú? ¿Estás viviendo bajo el lema de ocultarte para sobrevivir? ¿O te atreves a cruzar el río como Oli? Estás en Disonancia Cognitiva. No olvides suscribirte. Nos vemos en el próximo video. Éxitos.